Cuando el semental Mustang salvaje Dakota buscaba agua en las remotas tierras del Parque Nacional Glacier, en Montana, se topó con algo que pondría a prueba cada instinto de supervivencia que poseía. El guardabosques Jake Mitchell, que patrullaba la zona en busca de cazadores furtivos, estaba atado e inconsciente a un enorme pino, apenas con vida, después de haber sido atacado y abandonado por criminales que creyeron haberlo condenado a morir en medio de la nada. Pero Dakota no era un caballo cualquiera. Estaba a punto de demostrar una inteligencia y una capacidad de resolver problemas que no solo salvarían una vida humana, sino que también destaparían una peligrosa operación criminal y cambiarían para siempre la manera en que la ciencia entiende la conciencia animal, la empatía y los lazos extraordinarios que pueden formarse entre especies. Durante 8 años, Dakota había vagado por las zonas más inhóspitas del Parque Nacional Glacier. Nada en su experiencia como semental salvaje lo había preparado para lo que encontró aquella fría mañana de octubre de 2023, en lo profundo del bosque de pinos. El majestuoso semental negro, líder de una pequeña manada que reclamaba ese territorio como suyo, seguía el sendero de siempre hacia el arroyo donde su familia solía beber, cuando de pronto percibió algo extraño. Olor humano, mezclado con el metálico hedor de la sangre y el miedo. Los instintos de supervivencia de Dakota deberían haberle gritado que huyera de inmediato. Los Mustangs salvajes evitan todo contacto con los humanos y cualquier señal de peligro normalmente los hace retirarse a toda velocidad. Pero había algo en esta situación, algo distinto, que hizo que Dakota se detuviera e investigara. Lo que encontró en un claro, a unos 100 metros del arroyo, habría hecho huir despavorido a cualquier otro caballo salvaje. Jake Mitchell estaba atado con gruesas cuerdas a un enorme pino. Su cuerpo de 35 años caía inconsciente contra el tronco. Sangre seca manchaba su sien tras una herida en la cabeza. El uniforme estaba desgarrado. Su radio y equipo esparcidos por el suelo. Había sido abandonado durante horas en el helado aire de montaña. Dakota se aproximó con cautela, cada instinto salvaje gritándole que escapara de aquella peligrosa escena. Para un Mustang, los humanos significan captura, encierro o la muerte. Pero mientras observaba al hombre inconsciente, algo sin precedentes sucedió en la mente del caballo. Reconoció que aquel ser humano estaba en peligro y que necesitaba ayuda. Los guardabosques que revisaron la escena después no podían creer lo que encontraron, explicó la doctora Sarah Williams, especialista en comportamiento animal que estudió las acciones de Dakota. Las huellas alrededor del árbol mostraban que Dakota había dado vueltas una y otra vez, evaluando la situación antes de tomar una decisión que iba en contra de cada instinto de supervivencia de un caballo salvaje. El análisis de Dakota reveló detalles que después ayudarían a los investigadores a entender lo ocurrido. El guardabosques había sido atacado, su equipo destruido, su vehículo desaparecido y las cuerdas que lo mantenían prisionero estaban atadas con nudos de estilo claramente criminal. Pero lo que Dakota hizo a continuación desafió todo lo que la ciencia creía saber sobre la cognición y la toma de decisiones en los caballos salvajes. En lugar de huir hacia la seguridad, el semental comenzó una evaluación sistemática
de cómo ayudar a aquel hombre moribundo. Intentó morder las cuerdas, tratando de comprender qué mecanismo mantenía a Jake prisionero. Los nudos eran demasiado complejos, imposibles de soltar, pero su intento reveló algo vital. Jake seguía respirando, apenas, pero estaba vivo. Las huellas demostraban que Dakota pasó más de 30 minutos estudiando la situación. No estaba investigando al azar, documentó la doctora Williams. Estaba resolviendo un problema. Entendió que el tiempo era crítico. Jake sufría de hipotermia, una herida grave en la cabeza y deshidratación. Había desaparecido por más de 8 horas y los equipos de búsqueda no habían logrado dar con él en la vasta inmensidad del bosque. Sin intervención inmediata, moriría de exposición en cuestión de horas. Dakota parecía comprender la urgencia de la situación. Entonces, el semental comenzó a emitir vocalizaciones. No eran sonidos normales de caballo, sino llamados deliberados, diseñados para atraer la atención hacia el lugar donde yacía Jake. Los mustangs salvajes se comunican con su manada a través de patrones vocales específicos, explicó la doctora Williams. Pero Dakota estaba haciendo sonidos que jamás habíamos registrado. Llamados que parecían diseñados para recorrer largas distancias y transmitir una señal de auxilio. Sin embargo, lo más asombroso aún estaba por llegar. Al darse cuenta de que sus llamados no alcanzaban a otros humanos, el semental tomó una decisión que desafiaría cada creencia sobre la inteligencia y el altruismo animal. Emprendió un viaje peligroso hacia la estación principal de guardabosques. Un recorrido de más de 8 kilómetros a través de terreno montañoso y traicionero, en una ruta que jamás había transitado antes. Dakota no iba en busca de seguridad, iba deliberadamente en busca de ayuda humana para salvar la vida del guardabosques inconsciente. Ningún animal salvaje debería ser capaz de ese nivel de pensamiento estratégico, admitió la doctora Williams. Dakota tenía que comprender conceptos abstractos como pedir ayuda, ubicar asentamientos humanos y entender la idea de un rescate. Estaba pensando como un primer respondiente. El viaje de Dakota desde el lugar donde yacía Jake Mitchell hasta la estación de guardabosques del Parque Nacional Glacier se convertiría en una de las demostraciones más extraordinarias de inteligencia y determinación animal jamás documentadas en la ciencia de la vida silvestre. El imponente semental negro enfrentó desafíos que habrían vencido a la mayoría de los caballos salvajes. Tuvo que atravesar kilómetros de terreno desconocido, cruzar 2 arroyos peligrosos y, de alguna manera, comunicarse con humanos que, naturalmente, lo verían como un animal salvaje al que evitar, y no como un mensajero que traía noticias urgentes. Dakota jamás se había acercado a edificios humanos, explicó la doctora Patricia Foster, especialista en cognición animal que más tarde estudió su ruta. Los mustangs salvajes evitan las estaciones de guardabosques, los campamentos y cualquier área con actividad humana frecuente. Para que Dakota realizara este viaje, tuvo que vencer millones de años de programación evolutiva. Pero la inteligencia de Dakota iba mucho más allá de superar sus miedos naturales. Los datos de rastreo GPS de sus cascos demostraron que no había vagado al azar hacia la estación. Tomó la ruta más directa posible, como si de alguna forma supiera exactamente a dónde debía ir.
Las huellas en el sendero mostraban que Dakota tomó decisiones calculadas sobre su recorrido. La doctora Foster documentó que eligió caminos que reducían el tiempo de viaje, en lugar de los que ofrecían mejor pasto o acceso al agua. Estaba priorizando la velocidad por encima de sus propias necesidades. El primer intento de Dakota por conseguir ayuda ocurrió cuando se topó con un grupo de excursionistas a unos 3 kilómetros del lugar donde estaba Jake. Pero en vez de acercarse directamente, el semental demostró un pensamiento estratégico que después dejaría asombrados a los investigadores. Dakota se colocó en un punto donde sabía que los excursionistas podían verlo y luego empezó a avanzar en dirección a donde estaba Jake, explicó la detective principal María Santos. Cuando los excursionistas lo siguieron unos 50 metros, Dakota se detenía y volteaba hacia atrás, como comprobando que lo acompañaran. Pero cuando dejaron de seguirlo, continuó su camino hacia la estación. Más tarde, los excursionistas reportaron que el comportamiento del caballo salvaje era algo que jamás habían visto. ¿Trataba de llevarnos a algún lugar?, recordó Tom Chen. Pero cuando no lo seguimos, parecía entender que no éramos las personas correctas para ayudar. El viaje de Dakota se volvió aún más urgente conforme la temperatura de Montana descendía hacia el punto de congelación. La ventana de supervivencia de Jake Mitchell se cerraba rápidamente y Dakota parecía comprender que el tiempo se agotaba. Lo más impresionante fue su persistencia. La doctora Foster señaló: la mayoría de los animales habrían desistido después de que los excursionistas no los siguieron. Pero Dakota continuó su misión con absoluta concentración. Eso sugiere que entendía las consecuencias del fracaso. Cuando finalmente llegó a la estación de guardabosques en la sede del Parque Nacional Glacier, su manera de acercarse desafió todos los protocolos habituales de manejo de caballos salvajes. De guardabosques Susan Adams estaba en turno vespertino cuando divisó a un imponente semental negro parado al borde del estacionamiento, emitiendo vocalizaciones que nunca había escuchado en 15 años de servicio. El caballo no mostraba miedo a los edificios ni a los vehículos. Este Mustang estaba tratando activamente de llamar nuestra atención y no se iba, aunque yo intentaba ahuyentarlo con los protocolos habituales, recordó Adams. El comportamiento de Dakota se volvió cada vez más urgente cuando Adams intentó espantarlo. En vez de huir, comenzó a moverse en patrones deliberados. Se acercaba al edificio, trotaba hacia el bosque, luego regresaba y repetía el proceso. Era como si intentara decirme algo, relató Adams. Me miraba, luego miraba hacia el bosque y después de vuelta a mí, y sus sonidos no eran agresivos ni temerosos. Sonaban casi como una conversación. La doctora Jennifer Martínez, veterinaria que se encontraba en la estación por otro caso, fue testigo del extraordinario comportamiento de Dakota y entendió de inmediato su significado. Este caballo está demostrando comunicación intencional, observó. No solo está haciendo ruido, está intentando transmitir información específica a los humanos. Pero convencer al resto de los guardabosques de que un caballo salvaje intentaba reportar una emergencia exigía que Dakota demostrara su inteligencia de maneras que dejarían atónitos a todos en la estación.
Lo que hizo después no solo salvaría la vida de Jake Mitchell, sino que obligaría a los expertos en vida silvestre a replantearse por completo lo que creían saber sobre la inteligencia de los mustangs y la comunicación entre especies. Lo que sucedió en la estación del Parque Nacional Glacier se convertiría en uno de los casos más documentados de comunicación interespecies jamás registrados. Dakota estaba demostrando habilidades de resolución de problemas y de comunicación que desafiaban los supuestos más básicos sobre la conciencia animal. El caballo no se iba, y su comportamiento se volvía cada vez más insistente, reportó Susan Adams. Pero lo que me convenció de que algo grave pasaba fue cuando empezó a usar nuestro propio equipo para comunicarse. Dakota se acercó al vehículo de patrulla de Adams y comenzó a arañar la antena de la radio, emitiendo sonidos específicos mientras la miraba directamente. Cuando ella se movió hacia la radio, Dakota se mostró visiblemente emocionado. Asentía con la cabeza y hacía sonidos de aliento. Entendió que la radio era un dispositivo de comunicación. Relató con asombro la doctora Martínez. Estaba intentando mostrarnos cómo pedir ayuda. Pero la demostración más extraordinaria llegó cuando Dakota se aproximó al gran mapa del parque colocado afuera de la estación. El semental lo observó por un momento y luego utilizó su hocico para señalar un área específica en lo profundo del bosque, exactamente la región donde Jake Mitchell estaba atado al árbol. «Llevo 20 años estudiando la cognición animal», reflexionó después la doctora Martínez, «y nunca había visto a un animal salvaje demostrar comprensión de un mapa». Dakota entendió que esa representación visual correspondía a un lugar real en el territorio. Convencida ahora de que Dakota intentaba reportar una emergencia, la guardabosques Adams tomó la decisión de seguir el liderazgo del semental. Pero la respuesta de Dakota a su cooperación revelaría todavía más una comprensión sofisticada de las operaciones de rescate humanas. Cuando la guardabosques Adams comenzó a preparar su vehículo y el equipo de emergencia, Dakota se movió de inmediato hacia el lado del pasajero de la camioneta y empezó a arañar la manija de la puerta. Parecía entender no solo que iban a ayudar, sino que él debía guiarlos exactamente hasta el lugar. «El caballo quería subirse al vehículo», relató Adams, aún asombrada. Un Mustang salvaje que probablemente nunca había visto un camión de cerca. Estaba intentando convertirse en parte del equipo de rescate. La doctora Martínez documentó el comportamiento de Dakota mientras nos alistábamos para la misión. El semental vigilaba cómo empacábamos suministros médicos y equipo de comunicación y mostraba aprobación, como si comprendiera lo que se necesitaba para una operación de rescate en la naturaleza. El trayecto de regreso hacia donde estaba, Jake se convirtió en una demostración extraordinaria de la inteligencia y memoria de Dakota. Corriendo junto al vehículo de Adams, el semental los guió a través de un terreno que ni el GPS podía navegar, llevándolos directamente a zonas donde los débiles llamados de auxilio de Jake podían escucharse. Dakota nos llevó por una ruta que no aparecía en ningún mapa, señaló Adams. Nos mostraba atajos y pasos seguros que solo alguien con un conocimiento íntimo del bosque podría conocer. Pero el momento más extraordinario llegó cuando aún estaban a menos de 1 kilómetro de donde se hallaba Jake. Dakota se detuvo bruscamente y comenzó a emitir llamados de alarma distintos
a cualquier otro sonido que hubiera hecho antes. «Nos estaba advirtiendo», comprendió la doctora Martínez. Dakota sabía que estaban cerca del peligro y trataba de decirles que tuvieran cuidado. La advertencia resultó crucial. Cámaras ocultas revelaron que los criminales que habían atacado a Jake todavía rondaban la zona, esperando comprobar si alguien encontraba al guardabosques antes de que muriera. La alerta de Dakota permitió a las autoridades coordinar una aproximación cuidadosa que evitó un enfrentamiento potencialmente mortal. Este caballo salvaje estaba pensando tácticamente, observó más tarde el detective Robert Martínez. Entendió que la situación implicaba peligro tanto para la víctima como para los rescatistas. Cuando finalmente llegaron al lugar donde se encontraba Jake Mitchell, el comportamiento de Dakota ofreció la prueba definitiva de su inteligencia extraordinaria. El semental se colocó entre el equipo de rescate y la dirección por donde podían regresar los criminales, manteniéndose en guardia mientras los guardabosques liberaban a su colega. Dakota se nombró a sí mismo como nuestro guardia de seguridad, se maravilló Adams. Un caballo salvaje dando apoyo táctico en una operación de rescate humano. Jake Mitchell estaba inconsciente, con hipotermia y apenas aferrándose a la vida. Pero el ingenio y las habilidades de comunicación de Dakota habían llevado ayuda justo a tiempo. Sin embargo, la verdadera magnitud del heroísmo de Dakota apenas iba a revelarse. 2 semanas después del increíble rescate, la investigación sobre el ataque reveló una verdad tan extraordinaria que cambiaría para siempre la forma en que la ley y los expertos en vida silvestre entienden el comportamiento animal, la inteligencia y la capacidad de heroísmo entre especies. Lo que descubrimos no era simplemente una historia de rescate animal, explicó la agente del FBI Lisa Rodríguez, quien lideró la investigación. Dakota había presenciado todo el asalto criminal y tomó decisiones conscientes que no solo evitaron un asesinato, sino que también ayudaron a resolver un caso criminal mayor. Imágenes de cámaras ocultas revelaron la impactante secuencia de eventos que llevaron a la intervención heroica de Dakota. Jake Mitchell había descubierto una operación ilegal de caza furtiva. Criminales que capturaban y mataban fauna protegida en el bosque nacional. Cuando intentó arrestarlos, 3 hombres armados lo sometieron, lo ataron al árbol y lo dejaron morir como castigo por interferir con sus negocios. Lo más sorprendente fue lo que Dakota hizo durante el ataque mismo, explicó la agente Rodríguez revisando las grabaciones. Dakota presenció todo desde una colina a unos 300 metros de distancia. Pudo haber huido hacia un lugar seguro, pero en vez de eso se quedó observando, como si comprendiera que tal vez era el único testigo de un crimen. Las imágenes mostraban que Dakota tomó decisiones calculadas durante las 8 horas de agonía de Jake. Se posicionó de forma que podía vigilar tanto la condición del guardabosques como la posible vuelta de los criminales. Cuando Jake comenzó a mostrar señales de hipotermia severa, Dakota tomó la decisión de salir a buscar ayuda. El momento en que partió fue perfecto, observó la doctora Jennifer Martínez. Se fue lo suficientemente tarde como para evitar a los criminales, pero lo bastante temprano para salvarle la vida a Jake. Pero la revelación más impactante surgió cuando los investigadores descubrieron que la misión de Dakota había
sido todavía más compleja de lo que cualquiera imaginaba. El semental, en realidad, condujo a las autoridades directamente hasta el campamento oculto de los cazadores furtivos, proporcionando pruebas que llevaron al arresto de 7 personas implicadas en una operación de tráfico de fauna silvestre valuada en millones de dólares. Dakota no solo salvó a un guardabosques, anunció la agente Rodríguez. Su inteligencia y guía nos ayudaron a desmantelar la operación ilegal de vida silvestre más grande en la historia de Montana. La recuperación de Jake Mitchell fue completa, y su gratitud hacia Dakota derivó en una alianza sin precedentes entre el Servicio Forestal de Montana y los programas de conservación de caballos salvajes. Dakota arriesgó su vida y su libertad para salvar la mía, reflexionó Jake mientras se recuperaba de sus heridas. Lo mínimo que puedo hacer es dedicar mi carrera a protegerlo a él y a su manada. El caso había atraído la atención nacional de investigadores de vida silvestre, quienes estaban asombrados por las habilidades cognitivas de Dakota. La doctora Patricia Foster, de la Universidad de Stanford, viajó hasta Montana para estudiar el comportamiento de Dakota y documentar su extraordinaria inteligencia. Dakota demuestra toma de decisiones conscientes, pensamiento estratégico, razonamiento moral y empatía entre especies que nos obligan a replantearnos lo que creemos sobre la conciencia animal, concluyó la doctora Foster tras meses de observación. Muestra capacidades cognitivas que antes pensábamos exclusivas de los humanos. El impacto económico y político de la historia de Dakota fue transformador. La difusión de su heroico rescate generó millones de dólares en financiamiento para programas de protección de caballos salvajes y condujo a penas más severas contra el tráfico de vida silvestre. Dakota se convirtió en el rostro de la conservación de los caballos salvajes, explicó la directora de conservación María Santos. Su historia le mostró al público que estos animales no son solo criaturas hermosas para admirar, sino seres inteligentes, capaces de razonamiento moral y de acciones heroicas. Jake Mitchell utilizó su experiencia para convertirse en un defensor principal de la protección de los Mustangs, trabajando junto a legisladores para fortalecer las penas contra los crímenes hacia la fauna protegida. La legislación que ayudó a redactar se conoció como la Ley Dakota. Dakota me enseñó que la línea entre la inteligencia animal y la humana es mucho más difusa de lo que imaginábamos, declaró Jake en un testimonio ante el Congreso en apoyo a la nueva ley. Él tomó decisiones morales conscientes que muchos humanos no tomarían. Merece una protección legal que refleje sus capacidades cognitivas. La alianza entre Jake y Dakota continuó mucho después del rescate. El guardabosques fue asignado al territorio donde vivía la manada de Dakota, y esa relación en curso brindó a los investigadores una visión sin precedentes sobre el comportamiento e inteligencia de los Mustangs salvajes. Dakota todavía se me acerca cuando patrullo su territorio, relató Jake. Es como si entendiera que ahora somos compañeros. Él me ayuda a vigilar la actividad ilegal y yo protejo el hábitat de su familia. La investigación de la doctora Foster dio lugar al Instituto Dakota, dedicado a estudiar las capacidades cognitivas de los caballos salvajes y a desarrollar estrategias de conservación que tomaran en cuenta su notable inteligencia.
Dakota prueba que los animales son capaces de heroísmo, razonamiento moral y toma de decisiones consciente, concluyó la doctora. Su rescate de Jake Mitchell no fue solo instinto, fue un acto deliberado de valentía que demuestra que los animales pueden elegir arriesgar su seguridad para ayudar a otros, incluso a través de las fronteras entre especies. El extraordinario rescate de Dakota demuestra que el heroísmo existe en todo el mundo natural de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Este remarcable Mustang no solo salvó una vida humana, demostró inteligencia, razonamiento moral y empatía entre especies que han revolucionado nuestra comprensión de la conciencia animal y cambiado para siempre la manera en que abordamos la conservación de la vida silvestre. La historia de Dakota nos recuerda que los animales no son simples criaturas gobernadas por instintos. Son seres pensantes y sensibles, capaces de tomar decisiones morales conscientes, incluso cuando esas decisiones implican sacrificio personal. Su elección de arriesgar su libertad y su seguridad para salvar a un humano al que nunca había visto antes muestra un nivel de empatía y heroísmo que nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el mundo natural. De un semental salvaje que fácilmente pudo haber huido del peligro, a un héroe consciente que eligió el valor por encima de la seguridad, Dakota ha probado que la capacidad de razonamiento moral y de acción heroica se extiende mucho más allá de los seres humanos, y que los lazos entre especies pueden motivar actos extraordinarios de valentía y compasión. Si el increíble rescate heroico de Dakota te inspiró a creer en la extraordinaria inteligencia y en la capacidad moral de los animales salvajes, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más historias que revelan las habilidades cognitivas y el potencial heroico de los animales en libertad. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el heroísmo aparece en todas sus formas y que los animales son capaces de tomar decisiones morales conscientes que rivalizan con lo mejor del comportamiento humano. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has presenciado a un animal tomar una decisión consciente para ayudar a alguien en necesidad? ¿Qué te enseña la historia de Dakota sobre la inteligencia y la capacidad moral de los animales salvajes? Tu apoyo nos ayuda a seguir documentando y compartiendo historias que prueban que el mundo natural está lleno de seres pensantes y sensibles, cuya inteligencia y heroísmo merecen nuestro respeto, nuestra protección y nuestra admiración.